Los incendios de sexta generación están ocurriendo debido a los cambios que hay en el paisaje, de una mayor combustibilidad y además unas condiciones climáticas que favorecen la propagación de los incendios. Entonces son incendios que son más virulentos, son más intensos y por lo tanto tienen unos impactos también en algunas ocasiones mayores sobre los ecosistemas. Son incendios de mayor temperatura, mayor extensión y que son capaces de generar sus propias condiciones climáticas que son propicias a la propia propagación del fuego. Entonces es más difícil apagarlos, es muy difícil controlarlos con medios humanos debido a que generan sus propias condiciones climáticas. El incendio de Sierra Bermeja, que a finales de verano arrasó cerca de 10.000 hectáreas, nos puso en alerta sobre un nuevo tipo de incendios más extensos y virulentos, los de sexta generación. Los incendios, sin embargo, son perturbaciones ambientales tan antiguas como la propia naturaleza. El problema viene cuando cambia su régimen, lo cual está provocado en gran medida por la intervención humana. Hoy en Tesis acompañamos a un equipo de investigadores de la Universidad de Granada a una zona del municipio de Lanjarón que se incendió en 2005. Hoy en día sirve como laboratorio vivo para comprobar los beneficios que tiene dejar que la naturaleza siga su curso tras el fuego. Bueno, Marino, vamos a la parcela 1, ¿no? Sí, está a unos pocos metros. Bajo condiciones naturales hay una cierta frecuencia y un cierto tipo de incendios que ocurren en cada lugar. Y las plantas y los animales y los seres vivos que viven en un sitio están adaptados a esas condiciones, igual que están adaptados al clima y al tipo de suelo que hay. Entonces, cuando ocurren cambios en ese régimen de incendios, por ejemplo, que se hagan más frecuentes los incendios o que los incendios que haya en la actualidad sean de mayor temperatura o de mayor extensión que en el pasado, eso ya no encaja con las condiciones bajo las cuales evolucionaron las especies, y eso supone un reto para la persistencia de las especies, igual que el cambio climático. Tras un incendio, en ecosistemas que están en buen estado de conservación suele haber una buena capacidad de regeneración si ese incendio entra dentro del régimen natural de incendios de la zona. Entonces, por lo general, en ese tipo de zonas no hace falta intervenir para que se regenere la zona. El incendio forma parte de la dinámica natural del ecosistema y lo importante es hacer una evaluación preliminar de cuál es la capacidad de regeneración natural del ecosistema antes de proponer actuaciones. Hay algunas actuaciones concretas que tienen que hacerse para prevenir accidentes, como cortar árboles que estén al lado de caminos, pero fuera de eso, de cara a la regeneración del ecosistema, no siempre es necesario intervenir de forma activa. Estamos aquí en el municipio de Lanjarón, en una zona que se incendió en el año 2005. Fue un incendio de unas 3.000 hectáreas que afectó sobre todo a pinares, pero también zonas de matorral. Y aquí detrás de nosotros está una zona de pinar incendiado, donde posteriormente se estableció un experimento para evaluar cuál es el efecto de manejar de diferente manera la madera quemada después del incendio. Y se han hecho estudios sobre procesos en el ecosistema y la biodiversidad después del incendio en función de cómo se ha manejado la madera quemada. ¿Y esto tiene pinta de líquen, puede ser? Sí, sí, totalmente. Sí, eso es el líquen. Y aquí está el toco mismo de un tronco. Uy, creo que había un huevo o algo. ¡Ey! Sale entero. Después de un incendio, una de las actuaciones que se suele hacer es sacar la madera, pero el hecho de mantenerla en el sitio puede ser muy beneficioso ecológicamente para muchas especies, sobre todo de insectos. Hay insectos que son descomponedores de cualquier materia orgánica, incluida la madera muerta, pero es que hay otros, los llamados saproxílicos, que son especialistas de la madera muerta, se alimentan de ella. Entonces, para ellos es esencial encontrar madera muerta dentro de los bosques, porque si no, sin ella no podrían existir. La madera muerta provee de un montón de servicios a la naturaleza y también a la sociedad, como son la fertilización gradual del suelo, la liberación de nutrientes, la sombra que genera, pero también el alimento y los recursos para muchos organismos. Es habitual recoger madera muerta para hacer hogueras, ¿no? O para otros fines, pero muchas veces despreciamos a todos los organismos que se alimentan de la madera muerta y que
que es un elemento muy importante de los ecosistemas y también muy ausente en los ecosistemas de la actualidad, porque tendemos a recoger como si estuviéramos haciendo limpieza, que no es necesario hacerla. En cuanto a la flora, también es súper interesante ver cómo evoluciona el paisaje después de un incendio, porque previamente al incendio se suele generar un banco de semillas en el suelo de diferentes especies de plantas, de arbustos, que están latentes, no pueden germinar porque básicamente pues, el dosel forestal es tan denso que no llega a la luz, y cuando ocurre un incendio y se clarea, estas especies ven su oportunidad para poder germinar, para poder emerger, y de esta manera generar un paisaje completamente nuevo y muy interesante es que sea más heterogéneo que el previo. Está llena, ¿eh? Para el tamaño que tiene Está llena, llena, llena. Pasados 16 años del incendio, el paisaje que tenemos es bastante diferente. Antes era una composición bastante homogénea de pinar, y debido al incendio se han creado distintas secciones que han creado un paisaje bastante más diverso. Aquí, por ejemplo, hay una zona de Adenocarpus, ahí hay una zona de Aulaga. Toda esa zona de pinos que se ve por ahí por el fondo son pinos que han nacido gracias al banco de semillas que había naturalmente presente en el suelo, y debido al incendio pues esas semillas han dado luz y tal, y pueden germinar. Y luego el aporte de nutrientes para que toda esta vegetación pueda volver a colonizar toda esta zona, viene principalmente del suelo, aparte de los nutrientes que traiga el agua y tal. Los nutrientes se encuentran, por ejemplo, en troncos como los que se ven aquí en el suelo, que es lo que llamamos los combustibles. Si se dejan en el medio y no se retiran, la descomposición de estos troncos libera nutrientes al suelo que pueden ser absorbidos por las plantas, de manera que contribuye a la regeneración forestal. Una de nuestras propuestas es identificar las características de los paisajes de cara a los incendios, tanto de cara a que ocurran los incendios y se propaguen, eso es, por ejemplo, la cantidad de combustible que hay y la continuidad de la vegetación. Hay zonas donde hay rodales distintos de vegetación, que es más difícil que se propague el fuego, y hay otras zonas como un pinar de repoblación muy denso y muy amplio, donde se puede propagar muy fácilmente. Y otra propiedad muy importante de cara a los incendios es lo que llamamos la resiliencia, que es la capacidad de regenerarse una vez que ha habido un incendio. Y eso es una propiedad muy importante. Las plantas donde hay un régimen de incendios recurrentes son generalmente capaces de regenerarse por semillas, incluso algunas semillas se ven estimuladas por el fuego y germinan más rápidamente, y hay otras especies que son capaces de rebrotar, o sea que el mismo individuo a lo mejor se le queman las ramas y las hojas, pero las raíces siguen vivas y el mismo individuo puede volver a brotar después del incendio, y es muy importante que tengamos ese tipo de especies en nuestros paisajes. Mira cómo ha rebrotado aquí la encina. Anda. Se ven todos los troncos quemados, Los viejos. los grandes, ¿no? Ajá. Y todo desde abajo, ¿no? No hay ni una rama Todas las de arriba. antiguas están muertas. Sí. Mira, este brote se ha secado completamente. Lo que no le veréis más son bellotas. Aquí tenemos un ejemplar de una encina que gracias a la clase de especie que es, ha podido rebrotar desde la base. Como vemos, la parte del dosel se quemó, y luego si lo comparamos, por ejemplo, con ejemplares de pinos nígeras que tenemos aquí, en este caso estos pinos han sobrevivido gracias al tipo de incendio que hubo, pero en caso de que hubiera una mayor frecuencia de incendios, este tipo de pinos no se regenera. En cambio, lo que interesa es fomentar la presencia de especies como la encina, que son capaces de rebrotar después de un incendio. Bueno, de cara a la sociedad, yo creo que hay un triángulo muy importante que es, en el que es muy interesante la comunicación, la divulgación que hay entre la ciudadanía, los investigadores y también pues, la parte más política y gestora. Esos tres puntos son fundamentalmente importantes, y que la comunicación y divulgación entre ellos sea esencial. En algunos casos,
El cambio en el régimen de incendios también se ha dado a la inversa, es decir, que hemos anulado los incendios de ciertos paisajes cuando los incendios formaban parte de la dinámica natural de los ecosistemas. Y en esos casos es importante el restablecer un régimen natural de incendios para que haya una dinámica de reducción paulatina de combustibles, de generación de heterogeneidad del paisaje que generan los incendios y también pues unas dinámicas más naturales de la vegetación donde va habiendo una sucesión de especies a lo largo del tiempo después de los incendios y cada especie ocupa un lugar concreto en el tiempo. Entonces, el restaurar los regímenes de perturbaciones, de incendios en este caso, es importante también de cara a estos cambios que estamos viendo. Un incendio al final no lo tenemos que ver como algo negativo, siempre y cuando ocurra en la frecuencia adecuada. De hecho, el ecosistema está adaptado a que de vez en cuando ocurran estos incendios y que un incendio al final pues, no es la muerte, no es el fin, sino que después de ella empieza una sucesión de organismos vegetales y animales que solo se dan si ese evento ocurre. Por ejemplo, aquí en el espacio protegido de Sierra Nevada, el incendio pues ha generado oportunidades de regeneración de una vegetación más diversa y también de unos paisajes bastante más heterogéneos y que son más capaces de resistir el fuego y también de regenerarse después del fuego. Y en algunos casos donde tenemos pues una diversidad menor de plantas que aquí en Sierra Nevada, también los incendios pueden suponer la oportunidad para intentar adaptar los ecosistemas al cambio climático. ¿Por qué? Porque en el futuro se espera que las condiciones sean aún más secas y aún más cálidas, con lo cual pues a veces tenemos que reforzar las poblaciones de ciertas especies que son capaces de sobrevivir ante esas condiciones que se esperan para un futuro, tanto del cambio climático como del aumento de la frecuencia de los incendios.